¿Cuál ha sido los objetivos de la educación? ¿Por qué razón existe la educación en un pueblo? ¿Y cuál entonces debería de ser nuestros objetivos a la hora ah, en la educación actual? Si nos vamos a la prehistoria, el hombre vivía, era un hombre nómada, era un hombre que vivía pues de la caza, la pesca. Este hombre fue aprendiendo pues como mejores técnicas para cazar, este hombre fue aprendiendo mejores técnicas para pescar, este hombre pues fue aprendiendo cómo sobrevivir a su entorno que era tan peligroso, aprendió que la piedra afilada corta, que el fuego quema, o cómo manipular el fuego. Y este conocimiento, pues, se lo iba transmitiendo más que todo de padres a hijos, o de repente había ya los ancianos en una comunidad, eran los que transmitían este conocimiento a los más jóvenes. En ese tiempo, pues, la educación era, pues, bastante general, era mayormente para la supervivencia. Entonces, la educación tenía como objetivo eso, preparar al individuo para sobrevivir en su entorno. Eso era básicamente en la prehistoria. Ya en los comienzos de la Edad Antigua, la sociedad se vuelve ya un poco más sedentaria, se empieza a cultivar y, claro, los grupos poblacionales que eh, con mejores tierras entonces comenzaron a desarrollarse mejor. También sucede algo de que algunos grupos pues no quieren trabajar, sino que empiezan a robar y además de robar, se dan la idea mejor de conquistar y eso hace entonces que un grupo conquiste a otro grupo y lo haga trabajar para sí. Tenemos entonces los conquistadores, que serían pues los gobernantes, la clase gobernante, y están los conquistados, que son la clase pues trabajadora, la clase que va a mantener a la clase dominante. La educación en ese tipo de sociedad es un poco ya más específica. El objetivo de esa educación en la sociedad antigua sería mantener la clase dominante en el poder y mantener a la clase esclavizada en la esclavitud. Ya con la caída del Imperio Romano de Occidente, entramos a lo que es conocido como la Edad Media. En la Edad Media, al caer el Imperio Romano de Occidente, entonces en Occidente solo la Iglesia Católica, la Iglesia cristiana queda como único instrumento de cohesión entre toda Europa. Así que la educación pasa a ser parte de la Iglesia. En el monasterio se forman a los futuros sacerdotes, también algunas personas pobres que quisieran ir a recibir educación. Y en la catedral entonces también se da la educación. Este tipo de educación era bastante centralizada en lo que es la religión. Así que el objetivo de este tipo de educación era llevar al hombre al cielo, era que las personas fueran santas, justas, virtuosas, y además de responder a preguntas como ¿qué es esto y cómo está formado? Se enfatizaba bastante en por qué existe eso y para qué existe esto. Ya con la caída del Imperio Romano de Oriente o el descubrimiento de América, entonces entramos a lo que es la Edad Moderna. Ya con la caída del Imperio Romano de Oriente, entonces los pensadores, los maestros del Imperio Romano de Oriente, entran a Occidente y se empieza a descubrir lo que es toda la literatura antigua. Se reemplaza una visión donde Dios es el centro de todo para poner al hombre como centro de todo. Redescubrir la belleza que hay en el hombre, las aspiraciones que hay en el hombre, y entonces surge lo que se conocería como el humanismo. El humanismo es poner al hombre en el centro, lo más importante, ver la vida desde el punto de vista del hombre. Al poner al hombre como centro de su visión del mundo, entonces en Europa se empiezan a dejar por un lado las preguntas de el por qué estamos aquí y para qué estamos aquí,
sino simplemente se concentra a ver las cosas y a preguntarse qué es esto y cómo funciona. Gracias a eso se da un gran avance en lo que son las ciencias y la técnica. Así que se empiezan a construir las grandes fábricas. Al necesitarse este gran número de empleados, se comienza lo que es el sistema educativo actual, donde se reúnen a las personas en un solo salón con un maestro y se les enseña de una sola manera a todos para formarlos para poder trabajar en las fábricas. En la Segunda Guerra Mundial el hombre se enfrenta con la muerte prácticamente. El hombre, después de la Segunda Guerra Mundial, está menos concentrado en trabajar, en producir, en crecer como sociedad, sino que está más interesado en disfrutar de la vida y en llegar a ser rico. Así que como todo el mundo quiere disfrutar de la vida y ser rico, entonces surgen los servicios y las personas entonces se dedican a prestarle servicios a otras personas. Los objetivos de la educación en la edad contemporánea es básicamente ser rico. Es preparar a la persona para un día ser rico y disfrutar de los placeres de la vida, básicamente. Ahora nos saltamos a la edad actual o era digital. Tenemos una nueva sociedad, estamos en una nueva era y esta era se caracteriza por, primero, las redes sociales, el acceso inmediato a la información. Tenemos también la caída del cristianismo, la caída del nacionalismo. Ahora pues ya se busca ver al hombre con una visión global de las cosas. Al haber sucedido esta caída del cristianismo, entonces surge la necesidad de una nueva religión, una nueva visión del hombre. Lo que caracteriza a la sociedad actual, podríamos decir que es una reinterpretación de la realidad. Se busca una reinterpretación de la realidad, valores que se creían en un pueblo, ahora pues al tener contacto con otros pueblos que tienen otros valores, entonces estos valores pues se diluyen y existe una crisis existencial de identidad, donde las personas ya no saben quiénes son, donde ya no nos sentimos parte de un pueblo, sino que nos sentimos miembros de una comunidad global. Pero esta comunidad global, a diferencia de nuestra comunidad local o de nuestra patria, de nuestro país, esta comunidad global todavía no tiene un liderazgo, por lo menos visible, no tiene un solo tipo de valores, sino que se está construyendo. También con la caída del cristianismo surge la necesidad de nuevos valores, reinterpretación de la realidad, reinterpretación de la persona humana, surge la necesidad de una nueva religión y eso ha traído bastante confusión, bastante miedo, surgimiento de bastantes enfermedades psicológicas en las personas. Ya estamos en una sociedad con nuevas características. Entonces, ¿cuáles tendrían que ser los objetivos de la educación para satisfacer las necesidades del hombre actual, de la persona de hoy?